Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 11: Anhelo de más. Nuestro texto inicial se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Número 1. Introducción. El Museo de Arte de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, alberga el modelo arquitectónico de la ciudad más grande del mundo, que muestra todos los edificios de Nueva York. En una escala de 1 a 1200, 100 artesanos que trabajaron por más de 3 años para completar el proyecto lo terminaron en 1964. Este se actualizó a la década de 1990, por lo que no refleja el paisaje urbano del año 2021. Es una copia asombrosamente intrincada y detallada de la ciudad original de Nueva York. Sin embargo, finalmente continúa siendo solo eso: una copia, un modelo, una representación de algo más importante, más grande, más profundo y mucho más complejo que el modelo en sí. En realidad, así son todos los modelos, solo son para darnos una idea del cuadro completo. No son los originales, sino que solo funcionan como símbolos de los originales. Un modelo nos ayuda a captar la esencia del original, pero nunca podrá reemplazarlo. Está allí para ayudar a las personas a comprender mejor de qué se trata el original. Así también, las Sagradas Escrituras están llenas de modelos en miniatura de actividades e instituciones que apuntaban a realidades celestiales más grandes. Hebreos capítulo 4 nos ayuda a descubrir una de estas realidades en lo que respecta a la cuestión bíblica del descanso. Número 2. Bautizados en Moisés. En 1 Corintios capítulo 10 versos 1 al 11, ¿qué quería comunicar Pablo a sus lectores en Corinto al referirse a los ejemplos? El término griego que se utiliza en 1 Corintios 10 verso 6 y que también se adapta de forma similar al versículo 11, traducido como ejemplo en la mayoría de las traducciones españolas, es tipos. En español, la palabra tipo se basa en este sustantivo griego. Un tipo o ejemplo nunca es el original, sino una especie de símbolo o representación de éste. Es un modelo de otra cosa. Hebreos capítulo 8 verso 5 ofrece un buen ejemplo de esta clase de relación, los cuales los sacerdotes del servicio del templo del Antiguo Testamento sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Este pasaje de Hebreos destaca el vínculo directo entre las realidades celestiales y las terrenales, y luego cita Éxodo 25 verso 9, donde Dios dijo a Moisés que construyera el santuario en el desierto, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La cuestión es que el santuario terrenal y todos sus rituales y procedimientos eran ejemplos, símbolos, modelos de lo que está sucediendo en el cielo, con Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Con esto en mente podemos entender mejor de qué estaba hablando Pablo en 1 Corintios 10. En estos versículos, Pablo revisa algunas de las experiencias clave del pueblo de Dios en el desierto camino a la tierra prometida. Nuestros padres se refiere a sus antepasados hebreos que salieron de Egipto, que estuvieron bajo la nube, que atravesaron el mar y por lo tanto todos fueron bautizados a una vida nueva libre de esclavitud.
Pablo considera que estas importantes estaciones del viaje por el desierto son un tipo o un ejemplo del bautismo individual. Si seguimos los pasos de la lógica de Pablo, la referencia al alimento espiritual debe referirse al maná, comparar con Éxodo 16 versos 31 al 35. Israel bebió de la roca que Pablo identifica como Cristo en el versículo 4 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Piensa en Jesús, por ejemplo, como el pan de vida, en Juan 6, verso 48, y como el agua viva, en Juan capítulo 4, verso 10, y todo esto cobra mucho sentido. Por lo tanto, lo que vemos aquí es el uso que hace Pablo de la historia del Antiguo Testamento como un ejemplo de revelación de verdades espirituales que se pueden aplicar a los cristianos individuales de hoy. Medita en la experiencia de los israelitas durante el Éxodo. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender de sus ejemplos, tanto buenos como malos, que nos dejaron? Número 3. Ritual y sacrificios. El sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento, como el que se encuentra en Levítico, ofrece más ejemplos de lo que vimos anteriormente, símbolos del Antiguo Testamento que apuntan a las verdades del Nuevo Testamento. Estos contienen muchas verdades espirituales importantes que pueden ser de gran valor para quienes los estudian. Si leemos las instrucciones para la ofrenda por el pecado de un típico israelita en Levítico 4 versos 32 al 35, ¿qué podemos aprender de este rito, aunque no tengamos un santuario ni un templo con un altar donde podamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados? Relaciona este rito con Juan capítulo 1 verso 29 y Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 al 21. Un rito es un excelente comunicador de valores e información y debe entenderse en su contexto. Por lo general requiere un tiempo específico, una ubicación particular y una secuencia predeterminada de acciones para que sea eficaz. De hecho, cuando leemos los preceptos bíblicos del Antiguo Testamento con respecto al sacrificio, queda claro que Dios dio detalles muy específicos sobre lo que se podría sacrificar y cuándo, dónde y qué ritual y procedimiento seguir. La sangre y el derramamiento y la aspersión de sangre eran fundamentales para muchos de estos ritos. Esto no es algo atractivo, ni se suponía que lo fuera, porque se trata de la cosa más fea del universo, y eso es el pecado. ¿Qué papel exactamente desempeñaba la sangre y por qué tenía que colocarse en los cuernos del altar? Si bien la mayoría de los ritos relacionados con el santuario aparecen en forma prescriptiva, es decir, dan instrucciones sobre cómo hacerlo, no siempre incluyen todas las explicaciones. Quizás sea porque el pueblo ya sabía lo que significaba todo. A fin de cuentas, el pueblo de Israel captaba el significado de la sangre de Levítico 17:11. No obstante, el ejemplo tomado de Levítico capítulo 4 versos 32 al 35 contiene una importante explicación en el versículo 35. Le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Por lo tanto, la sangre era clave en todo el proceso de expiación, el medio por el que los pecadores podemos ser justificados ante un Dios santo. Por lo tanto, lo que vemos con estos sacrificios es un tipo, un modelo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor. Piensa cuán grave debe ser el pecado que hizo falta el sacrificio propio de un miembro de la deidad, Jesús, para expiarlo. Esto suena increíble. ¿Qué debería enseñarnos esto? ¿Por qué debemos confiar solo en la gracia y nunca en las obras?
Al fin y al cabo, ¿qué podríamos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Por supuesto, absolutamente nada podemos agregar a esto. Número 4. El ejemplo del descanso. Además de los ejemplos que ya hemos visto, esta idea de tipos y símbolos también se puede aplicar al concepto bíblico del descanso. Para ver esto, vayamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Si leemos el capítulo 4, versos 1 al 11, ¿a qué se refiere la promesa vigente de entrar en su reposo? La experiencia de Israel durante el Éxodo y las peregrinaciones por el desierto, porque ofrecen una perspectiva adicional a la idea de entrar en el reposo de Dios. El tema de la perseverancia y la fidelidad es muy importante aquí. Aunque aquí se habla del sábado, el principal objetivo de estos versículos y los anteriores que podemos ver en Hebreos capítulo 3 versos 7 al 19 es realmente un llamado para que el pueblo de Dios persevere en la fe, es decir, a permanecer fiel al Señor y al Evangelio. Estos pasajes recuerdan al lector que debe tomarse muy en serio las lecciones aprendidas de la conducción de Dios en el pasado, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Capítulo 4, verso 11. Presta atención, esta es una oportunidad. El pasaje sigue diciendo que Israel oyó el Evangelio, pero la palabra no le sirvió de provecho. En lugar de que su fe se fortaleciera con la confianza y la obediencia, eligieron la rebelión. Comparar con capítulo 3 versos 7 al 15, y por lo tanto nunca experimentaron el descanso que Dios quería para ellos. Hebreos capítulo 4 verso 3 apunta a la estrecha relación entre la fe y el descanso. Podemos entrar en el reposo de Dios solo cuando creemos y confiamos en aquel que prometió reposo y que puede cumplir esta promesa, y este es, por supuesto, Jesucristo. Vuelve a leer Hebreos 4, verso 3. ¿Cuál es el principal problema con las personas mencionadas? ¿Qué lección podemos aprender de esto todos nosotros, a quienes se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, lo mismo que a ellos en Hebreos 4:2? La comunidad cristiana, cuando empezó la iglesia establecida por los apóstoles, aceptaron la revelación previa de Dios, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y creyeron que Jesucristo era el Cordero de Dios, el sacrificio por sus pecados. Y por la fe en el sacrificio pudieron experimentar la salvación en Jesús y el descanso que se ofrece en Él. Comprender lo que significa ser salvos por la sangre de Jesús, cómo puede ayudarnos a entrar en la clase de descanso que podemos tener en Jesús, sabiendo que somos salvos por gracia y no por obras. Número 5. No endurezcáis vuestros corazones. En Hebreos capítulo 4 versos 4 al 7 y Salmo 95 versos 8 al 11, ¿qué advertencia se nos da allí? Aquí se cita el relato de la creación en el contexto donde se habla de la infidelidad de los israelitas y, por lo tanto, de su incapacidad para entrar en el reposo que Dios quería para ellos. De hecho, Salmo 95 versos 8 al 11 conecta la experiencia de Israel en el desierto con el reposo de Dios e incluye el juramento divino de que el Israel infiel no entraría en su reposo, originalmente asociado con la tierra prometida.
Por supuesto, Israel entró en la tierra prometida, pero con una nueva generación que cruzó la frontera y, con la ayuda de Dios, tomó las fortalezas de la tierra y se estableció allí. Sin embargo, muchos no entraron en el reposo de Dios, es decir, muchos no experimentaron la realidad de la salvación en Jesús, porque su falta de fe se manifestó mediante una desobediencia muy a propósito, alevosa y flagrante. Aunque el descanso se relaciona con la tierra, incluía más que sólo donde viviría la gente. Hebreos 4:6 sugiere que quienes habían oído la promesa divina del verdadero descanso no entraron debido a su desobediencia, a su rebeldía e incredulidad, como podría pasar con muchos cristianos hoy. ¿Cuál es la conexión entre la desobediencia y el no entrar en el reposo de Dios? Hoy expresa urgencia. Hoy significa que no hay más tiempo que perder. Hoy requiere una respuesta y una decisión ahora mismo. Pablo se aferra a la palabra semerón, hoy, y realmente enfatiza su importancia en el contexto del descanso. Salmo 95, versos 7 y 8, por su parte, es una advertencia y una súplica al pueblo de Dios para que no repita los errores de sus antepasados y no renuncie a entrar en el verdadero reposo que se halla solo en la salvación que Dios nos ofrece. ¿Qué debería significar para nosotros ahora cuando escuchemos las palabras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? ¿Qué tiene de importante la palabra hoy? A fin de cuentas, en Salmos se usó hace miles de años. Sin embargo, ¿por qué debería continuar siendo tan importante para nosotros hoy como lo fue para quienes lo escucharon hace miles de años? Realmente deberíamos de pensar seriamente en todo esto. Número 6. La conquista de una ciudad celestial. El desarrollo lógico de las ideas clave en Hebreos 4 se vuelve especialmente evidente al leer Hebreos 4, versos 8 al 11. Josué no le dio descanso a Israel. Por consiguiente, dado que Dios no miente, debe haber otro descanso pendiente para el pueblo de Dios. Este grupo no está conformado exclusivamente por creyentes judíos. Incluye a todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Si leemos Gálatas capítulo 3 versos 26 al 29, observa las características del pueblo del pacto de Dios después del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué significa ahora que no haya ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer en el contexto en el que escribe Pablo? Seamos muy cuidadosos, especialmente en la época que nos toca vivir hoy. A veces Hebreos 4 se ha utilizado para enfatizar la observancia del sábado, mientras que en otras ocasiones se lo ha utilizado para cuestionar la validez de este reposo sabático a la luz del hecho de que no hay otro reposo del tiempo del fin. Ninguna de las dos posturas refleja bien el texto bíblico. El texto sugiere que el énfasis del tiempo del fin en el reposo especial de Dios ha estado presente desde la creación y que la celebración del descanso sabático ofrece una pequeña muestra semanal de ese descanso del tiempo del fin. Este es auténticamente no solo un modelo, no solo un tipo, es una realidad que podemos empezar a vivir ya desde hoy, este ambiente del cielo en el bendito día del sábado. Por cierto, los judíos consideran que el sábado es un pequeño precursor del Olam Habá, el mundo por venir, quiere decir.
El reposo que se asemeja al sábado y que está pendiente para el pueblo de Dios, que refleja el descanso de Dios en el primer sábado de la historia de la tierra, significa que podemos cesar de todas nuestras obras seculares y confiar en que Él cumplirá sus promesas de salvación en nuestro favor. No obstante los argumentos de algunos intérpretes, el contexto no respalda la sugerencia de que el mandamiento del sábado se había cumplido en el reposo de la salvación que Cristo logró, por lo que no es necesario que los cristianos lo obedezcan. ¡Qué terrible error! El descanso definitivo que se nos promete mediante lo que Cristo hizo por nosotros no reemplaza el sábado bíblico. Al contrario, lo enaltece, lo agranda, lo eleva delante de nosotros en gratitud a Dios por dar un tiempo especial cada semana de nuestra vida, 52 veces al año. ¡Qué maravilla! En un mundo que valora mucho a los autosuficientes, el trabajo arduo y a los emprendedores, descansar en Jesús y confiar en que su gracia es suficiente para salvarnos y transformarnos es verdaderamente contracultural. Pareciera que va en contra de nuestra cultura de hoy, que vive tan rápido. ¿Cómo puedes ayudar a los demás a hallar descanso en Jesús cuando piensan que sus pecados han sido demasiado graves, que su corazón no puede cambiar y que sus casos son verdaderamente desesperados? ¿Qué referencia bíblica compartirías con ellos de todo lo que hemos visto hasta ahora? Número 7. Conclusión. No siempre estamos listos para venir a Jesús con nuestras pruebas y dificultades. A veces relatamos libremente nuestros problemas, confiándolos a oídos humanos, y compartimos nuestras aflicciones con los que no pueden ayudarnos, mientras que descuidamos el confiarle todo a Jesús, quien puede cambiar la tristeza en gozo y en paz. La abnegación, el altruismo le dan gloria y victoria a la cruz. Las promesas de Dios son muy preciosas. Debemos estudiar su santa palabra, la Biblia, si queremos conocer toda su voluntad, para que nadie nos engañe. Las palabras inspiradas, si se las estudia con cuidado y se las obedece en la práctica de nuestra vida, guiarán nuestros pies por una senda alivianada, allanada, emparejada, para que podamos caminar sin tropezar. Oh, si todos, pastores y el pueblo, y cada uno llevaran sus cargas y sus perplejidades a Jesús, quien espera para recibirlos y darles paz y el descanso que tanto necesitamos. Nunca abandonará a los que depositan su confianza en Él. Queridos amigos, podemos mirar hacia adelante con gozosa esperanza y expectación hacia el tiempo cuando el Señor, vuestro juez justo, confiese vuestro nombre ante el Padre y los santos ángeles en el día del juicio en el que todos tendremos que estar, buenos y malos. La mejor preparación que podéis tener para la segunda venida de Cristo es descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida. Deben creer en Cristo como un Salvador personal, como si únicamente fuera para ti. Cada uno por eso debe tomar su decisión personal, basado en sus convicciones, basado en su conocimiento personal, en la lectura y estudio de la palabra de Dios por sí mismo. Y para los que necesitan las preguntas finales, las estamos mostrando en este momento. Puede detener el video para tener suficiente tiempo para leer. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es el mejor tiempo para arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes pecadora?
Hay solución en Jesús. Hay promesas que nosotros podemos aprender directamente de la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos con el verdadero Espíritu, entonces veremos con luz clara que hay solución. Encontraremos y hallaremos el descanso que Dios quiere darnos hoy. Sí, en esta misma semana, prepárate para que en el bendito día sábado puedas entrar en el reposo de Dios y que es una realidad ya de lo que viviremos en el cielo con Jesús, nuestro querido Salvador. Nos veremos allí todos, espero que sí. Dios les bendiga. Cada día que pasa, todo el mundo cambia. Si ahora hay luz, vendrá oscuridad. Si río y tristeza vendrá, ¿cuál será mi oportunidad? Si la pena me llega a tocar, ¿dónde será posible encontrar ayuda para mi herida sanar? Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús mi Señor. Tu día quisiera invitarte, vengas a Él, que aprendas de Él y desde ahora te unas con Él. Cuando vengan las pruebas, confiado en Él podrás resolver. Penas habrá, pero tú vencerás. El cambio en ti podrás luego ver. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús mi Señor.